Ok, hermanos, nuevamente estamos aquí como cada domingo atendiendo a la orden del Señor de estudiar su palabra, escudriñarla y también atendiendo a la orden por nuestras autoridades de permanecer en nuestras casas, no estar todos juntos por sanidad hacia nuestro prójimo, por amor a ellos, por amor a nuestros hermanos. Y estamos aquí atendiendo a ese mandamiento de parte de la autoridad que fue puesta por nuestro Señor aquí en la tierra. Y ya hemos estado estudiando en los capítulos anteriores una buena dosis primero de teología, capítulo 1, doctrina, capítulo 2, y en el capítulo 3 ya Pablo empieza a poner en claro cómo toda esta teología y toda esta doctrina se va acomodando para aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Y cómo todo esto podemos depositar en nuestro corazón y que ello vaya transformando nuestra vida. Ya nos compartía nuestro hermano Rodrigo el domingo anterior acerca de cuál es la forma en que como cristianos deberíamos de conducirnos. Se hablaba un poco del tema de que no es cumplir con ciertos requisitos, no es cumplir con ciertas reglas, normas, porque a veces se forma un tanto, podría ser un legalismo o solamente tratar de hacer algo para agradar al Señor, y de eso no se trata. Debemos de dejar realmente que el Espíritu Santo sea el que esté obrando en nosotros. Ahora, con esta nueva manera de vivir, con este nuevo hombre del cual ya hemos estado hablando por 2 domingos, desde el capítulo 3, el nuevo hombre, ya hemos dejado morir a ese hombre que vivía sin Cristo, a ese hombre que se regía por el pecado, y que ahora el que rige nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, y eso es lo que va a obrar en nuestra vida. Eso es lo que va a hacer que podamos dar ese fruto que nos caracteriza, el ser vestidos del nuevo hombre, y por ende este fruto llevarlo a una vida en comunión con nuestro Dios, porque primeramente tenemos que establecer esa relación vertical, y luego para poder tener una relación horizontal hacia nuestros prójimos, hacia nuestra familia, nuestros amigos, en el trabajo. Entonces, no podemos lograr esto si no establecemos primeramente una relación vertical, primeramente con nuestro Dios, y después eso debería verse reflejado hacia nuestro prójimo. Ahora, como creyentes tenemos una posición de igualdad en Cristo, y por eso es que Pablo quiere decirle a los colosenses cuál era la forma o la manera apropiada de tratar a los miembros de la familia, y la manera en que como cristianos, como hijos de Dios, conducirnos con los diferentes estratos sociales.
ya sea aquí que nos pone los ejemplos, los amos, los esclavos y los que son libertos. Esas instrucciones fueron dadas también a los efesios en el capítulo 5, versículo 22, hasta el capítulo 6, versículo 9. Este pasaje es un pasaje paralelo y también antes de llegar al versículo 22, también en Efesios se habla de una nueva vida. Entonces, no puedes cumplir este mandamiento si no tienes una vida nueva, si tu vida no la ha cambiado el Señor. Por tanto, la aplicación práctica de la nueva vida en Cristo comienza en el hogar. No nos está diciendo el orden al revés con los de afuera. Primero, debería de empezar en nuestro hogar. La supremacía de Cristo y su señorío, como ya vimos anteriormente, encuentra su expresión más grande y total día con día en la rutina diaria, en nuestros hogares, en nuestra vida, en todos los ámbitos en donde nos desarrollamos. Y hay 3 puntos que quisiera mencionar antes de entrar al pasaje que nos toca hoy. Número 1 es que debemos reflejar en nuestra vida diaria la paz de Cristo, que ya la vimos en el versículo 15 del capítulo 3. La paz de Cristo debe de gobernar nuestro hogar. Número 2, hacer todas las cosas en el nombre del Señor, versículo 17. Y aquí hay algo bien interesante, porque la vida familiar nos pone a prueba diariamente a ejercer esas virtudes. En el versículo 12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahí es donde realmente empezamos a poner a prueba. La familia es la que nos conoce verdaderamente. Vamos a orar para que el Señor sea el que trabaje en tus corazones, para que el Señor sea el que bendiga su palabra, para que obre en nuestras vidas y podamos ser ese reflejo de Cristo. Señor, nuevamente te alabamos y te bendecimos, Padre, por tu misericordia, por tu gracia. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por esa fe que tú has puesto en nosotros. Aun y cuando no podemos reunirnos, Señor, no podemos vernos. Gracias por estos medios que tú has puesto, Señor, para poder seguir compartiendo tu palabra. Señor, tú tienes el control de todas las cosas. No se te escapa nada. Padre, nos ponemos en esta hora en tus manos. Que todo lo que vemos en tu escritura sea depositado en nuestros corazones y que verdaderamente lo pongamos en práctica, Señor. Y qué mejor que primeramente en la familia, porque eso será el reflejo hacia los de afuera. Señor, bendice tu palabra, bendice a mis hermanos que están en sus hogares, que nos están escuchando, y no solamente a los de esta congregación, sino a todo aquel hermano en Cristo que también nos está viendo, Señor. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a leer en el capítulo 3, del versículo 18 hasta el capítulo 4, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Tengo un encabezado aquí en mi Biblia que dice: el cristiano en el hogar. Y dice así en la palabra del Señor: casadas,
estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Ok. Nuevamente, en el libro de los Efesios, en el capítulo 5, versículo 22 en adelante, también se nos dan estas instrucciones que son casi muy parecidas, a diferencia de que en los versículos del capítulo 5 de Efesios nos da un poco más de detalle acerca de la relación entre la esposa y el esposo. Y lo voy a citar rápidamente. Dice así el capítulo 5, versículo 22 de Efesios, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Bueno, ese es el pasaje paralelo en donde vemos cómo Pablo desarrolla esto más detalladamente, la manera en que las esposas deben de sujetarse a los esposos. Y cuando hablamos de la palabra sujetarse, me llama la atención también como en el versículos anteriores del capítulo 5 de Efesios, habla de someteos unos a otros. Entonces, la palabra sujetarse no es un mandamiento de humillarse. El esposo o cabeza de familia tenía la plena potestad o completa potestad legal sobre todas las propiedades de sus hijos, de su esposa. Tenía toda la autoridad absoluta sobre todos los miembros y lo que les pertenecía.
Entonces, en ese ámbito cultural, en ese tiempo, era una obligación obedecer a la cabeza de la familia. No era tanto como yo lo quiero hacer, sino era casi era por temor. El verbo que se utiliza aquí de sométanse o sujétense que aquí usa Pablo, no transmite, como decía, la idea de ser inferior o de humillarse, de inferioridad, sino nos transmite una idea de transmitir una conducta cooperadora, una conducta modesta, voluntaria. Y podríamos decir aquí quizás en una posible traducción, casadas obedezcan a sus maridos en amor o por amor. Como vimos en Efesios, dice que así como Cristo amó a la iglesia ama a Cristo, y no lo hacemos por miedo a lo que nos pudiera hacer el Señor ahora, sino lo hacemos por lo que Él hizo por nosotros. Entonces, de esta misma manera, las casadas dice que cooperen en una sumisión voluntaria, en obediencia, en amor a Cristo, una elección voluntaria, no obligada, no por temor, no por tiranía del esposo, sino ni porque sea una ley. Y vemos ahora esa lucha con todo este movimiento feminista acerca del patriarcado, acerca de cómo el mundo ve la cabeza del hogar, la ve como un sometimiento, como tú te callas y me tienes que obedecer porque digo, siendo que no es así. Y menos en el ámbito cristiano, como hijos de Dios. Ya había mencionado que estamos en la misma igualdad. Entonces, las casadas deben de sujetarse a su marido por amor, en una acción voluntaria. Y vemos aquí adelante, dice también, como conviene en el Señor. ¿De qué manera deben de sujetarse las esposas? Pues el Señor es como nos va a guiar la manera en que las esposas deben de sujetarse a sus maridos, de una manera que honre al Señor. Deben de obedecer a sus maridos siempre y cuando lo que hagan honre al Señor, le dé gloria a Dios. Que no debería de ser como esposos pedirle algo a la esposa que deshonre al Señor. En el supuesto creemos que eso no debe de suceder en la vida cristiana. No pediríamos algo deshonroso a nuestra esposa, algo que no le dé gloria al Señor con lo que le pidamos. Siempre como esposos, vamos a pedirles cosas en amor, cosas que glorifiquen al Señor. Y esa es la manera en que la esposa debería de corresponder también en amor. De esta manera, la obediencia al esposo, porque el obedecer al esposo también le da su valor, le da su lugar, como el papel que tiene de cabeza de familia, como autoridad, no por miedo, no por tiranía, sino por amor de Cristo, porque lo hacemos para el Señor. Luego, más adelante, dice en el versículo 19, maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ok.
Como, como esposos sabemos que Dios nos amó, primeramente. Antes de ser esposos, somos hombres pecadores. Estuvimos alejados de Dios. Seguimos siendo pecadores, pero ahora Dios nos está transformando, nos está puliendo. Pero cuando no teníamos a Cristo en nuestra vida, estábamos en una comunión rota con Él, estábamos alejados de Él. Entonces, nosotros como esposos ahora, con Cristo en nuestras vidas, debemos de entender que Dios nos amó primero al morir en una cruz a causa de nuestros pecados. Debemos de entender que Él nos rescató, que Él nos perdonó, nos libró de la ira de Dios. Y es tan grande su amor que tomó nuestra culpa, sin importar lo que hicimos. Nos mostró gracia, nos mostró misericordia, nos trató con ese amor. Dejó de ver nuestra culpa, dejó de ver nuestra falta con la ayuda de Cristo. Y del mismo modo se nos ordena a los esposos que amemos a nuestras esposas. No son mis derechos los que tengo que ejercer en mi esposa, sino el amor de Cristo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer como esposos es renunciar a nuestros derechos y primero ver los de ella. Por eso dice que no tratemos a nuestras esposas, que no seamos ásperos. Dice, amar a vuestras mujeres. Y me gusta cómo todas esas cosas que vimos anteriormente de la vida en Cristo, de vestidos pues como escogidos de Dios. Y en el versículo 7, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Como Pablo todo esto lo lleva ahora a la vida familiar. Porque ahí es donde realmente nos conocen, como había dicho. Quizás yo pueda venir a la iglesia con toda mi familia, mostrar una actitud de autoridad bien establecida en mi hogar. Quizás puedo demostrar una actitud de total sumisión, obediencia, pero realmente en el hogar es donde mostramos nuestra verdadera cara. Ahí es donde a veces no nos importa el enojarnos, el gritar, el sacar a veces nuestro antiguo hombre. Ahí es donde realmente nos conocen. Y sería pues hipócrita tener una cara aquí y en mi hogar no mostrar ese amor de Cristo. Porque primeramente mi esposa, antes de ser mi esposa, es hija de Dios, es mi hermana en Cristo, y por lo tanto debo de amar a mi esposa. Y de esa manera, como hermana en Cristo, debo de tratarla como tal, no ásperamente. Tengo que mostrarle gracia, tengo que mostrarle misericordia también, para presentarla limpia delante de Dios, santa, pura. Y eso lo logró pues a través de la palabra, dice, por el lavamiento del agua. Entonces es difícil a veces pasar por alto ciertas situaciones, pero aquí en la iglesia a veces cuando alguien no nos trata muy bien, o decimos es que me hizo caras, o no me quiso saludar, muchas veces lo pasamos por alto y hacemos que bueno, lo vamos a dejar así, y a veces
a lo mejor hasta ni nos importa. Pero en la familia tampoco puede ser así. No digo que en la iglesia debemos de hacerlo, pero el reflejo de ellos es lo que hay en nuestro hogar también. Si yo le dejo de hablar a un hermano porque no estoy de acuerdo o hay actitudes que me molestan de él o lo que sea y no le trato con amor, no lo saludo igual que a los demás, ese es el reflejo de mi hogar. Es la manera en que quizás yo trato a mi esposa y a mis hijos. Entonces, todo viene desde el hogar. Esposos, y me encanta porque Dios es más rígido con el varón. Y me encanta que lo haga. Me encanta que Dios haga esto con nosotros, que sea más estricto con nosotros, porque nosotros somos esa cabeza del hogar, esa cabeza espiritual. Que amemos a nuestras esposas sin ser y que no seamos ásperos. No debemos de tener una conducta autoritaria o amenazadora hacia nuestra esposa. Se supone que somos cristianos. Tenemos que controlar nuestra ira y nuestra prepotencia. Y hermanos, pregúntense esto. ¿Cuántos en el hogar desatamos nuestra ira? ¿Cuántos en el hogar somos prepotentes? O queremos arreglar todo con amenazas. Si no me obedeces, va a suceder esto, o va a pasar esto, o condicionamos para que nos obedezcan. En vez de mostrar ese amor y que por ese amor haya esta obediencia, controlar nuestra ira y nuestra prepotencia. Entonces, hago otra pregunta, porque Pablo prácticamente nos está diciendo que en el hogar queda estrictamente prohibido ser malhumorado, refunfuñar, o peor, atacar verbalmente o físicamente, que es todavía es peor de los casos, y no porque sea mayor el pecado, todo es pecado. Aun cuando existiera una provocación, ¿verdad?, de parte de mi esposa, pues la amargura no debe de empañar esta relación que hay de Cristo conmigo y de mí hacia mi esposa. ¿Por qué? Porque lo hemos visto por mucho tiempo y lo hemos visto con algunas situaciones matrimoniales en las que hemos estado aconsejando. Cuando existe este tipo de relación en donde el esposo trata ásperamente a su esposa y la agrede con ira, la agrede verbalmente, la agrede físicamente, ¿qué va a suceder? Pues daña toda la relación familiar. La familia sufre. No nada más una persona, no nada más la esposa, los hijos y por ende alrededor. Entonces, ¿cómo estamos llevando nuestra relación matrimonial? Ahora, no todo es sentimientos, no todo es amor y expresiones así de cariñitos, sino que nuestro amor está basado en el Señor, como ya lo hemos estado leyendo. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Entonces, este es el mandamiento que Pablo está dando a los esposos, porque somos, o deberíamos de ser, el reflejo de Cristo con la iglesia. Cristo no maltrata a la iglesia. Cristo no deja a la iglesia. Cristo no deshonra a la iglesia. Él murió por ella y busca presentársela a sí mismo
pura, santa y sin mancha. Y también los maridos, así deberíamos ser como Cristo, presentárnoslas para nosotros mismos, a nuestras esposas, de esa manera, amándolas, no siendo ásperos. Ahora, vamos más adelante en el versículo 20, y me gusta también la manera en que cómo Pablo va desglosando y va dando estas órdenes, en qué forma. Luego vienen los hijos. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Bueno, en el capítulo 20 de Éxodo, en el versículo 12, para ser más específicos, se nos dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Pablo ordena a que los hijos deben de obedecer en todo a los padres. Y entonces ahí hay una pregunta que en donde a veces empezamos así, bueno, ¿qué es lo que deberían de obedecer los hijos a los padres? En el caso de los que tienen padres cristianos, o los que somos cristianos y tenemos hijos, Pablo, cuando escribe esto, está dando por sentado que como cristianos, nosotros, los padres, no vamos a pedirle nada que deshonre o nada deshonroso a los hijos. Eso no le pediríamos. Entonces Pablo está dando por sentado esto, que nada de lo que le pidamos a los hijos está fuera de las normas de Dios. Nada que le pidamos a nuestros hijos puede ofender al Señor, o no debería de ser así. Como padres deseamos lo mejor para nuestros hijos. Dice en Mateo 7, cuando Jesús dice que si tu hijo te pide un pescado, no le darías una piedra. Por lo tanto, es la manera en que los padres buscamos lo mejor para nuestros hijos. Por lo tanto, dice aquí que los hijos obedezcan en todo a sus padres, porque esto agrada al Señor. Entonces, obedecer a los padres se transforma en obediencia a Dios. La obediencia a Dios está por encima de todo. Entonces, si tú obedeces este mandamiento, estás obedeciendo a Dios. Y ese es el modelo que los hijos deben de tener de obediencia. El modelo de Cristo, cuando se somete al Padre, cuando es obediente al Padre. Y esa es la manera en que debe de agradar la obediencia de los hijos a los padres, que agraden al Señor. Pero lo que me llama más la atención también de este versículo es cuando dice obedecer a vuestros padres. Habla de que por encima de todas las cosas está Cristo. Por lo tanto, como ya he mencionado, deben entender que obedecer a sus padres terrenales agradará al Señor. Versículo 21 dice así: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y aquí también hay algo interesante. Cuando dice padres, no se refiere a papá y mamá. Pablo específicamente está dando una orden a los padres varones. Porque como ya he mencionado, antiguamente el que tenía la total autoridad, la total potestad sobre los hijos era el padre, la cabeza de familia. Por eso dice
se dirige Pablo a los padres varones, porque se supone que nosotros somos los que deberíamos de conducir a nuestros hijos en las cosas del Señor. Se supone que nosotros somos los que deberíamos de corregirles también. Ese papel no exactamente es el que le toca a la esposa. Ese papel nos toca a nosotros como cabeza de familia, hacer estas correcciones. Y no estoy diciendo con esto que la mamá no puede hacerlo, pero a quien le toca principalmente esa responsabilidad de corregir, pues es al varón. Y por eso Pablo también lo hace de esta manera en esa instrucción, que se dirige a la cabeza del hogar. Bueno, como ya dije, este mandamiento va dirigido a los padres, pero sin excluir tampoco a la mamá. No podemos permitir que los hijos hagan cosas que están fuera de las normas del Señor. Ok, entonces, aquí también es un tema un poquito discrepante, porque ahora en la actualidad, en estos tiempos, con eso de la psicología, con eso de la nueva psicología de que no debemos de agredir, que no debemos de supuestamente maltratar a los hijos cuando les corregimos porque les causamos un trauma. Pablo, cuando dice que no exasperéis a vuestros hijos, no significa que cuando deba de haber una corrección con vara, como dice en Proverbios, no lo hagamos. Lo que nos está diciendo es que no seamos tan severos, o sea, que no lo hagamos con ira, que no lo hagamos repetidamente. Cuando a veces lo hacemos repetidamente, es que hay un problema de autoridad, y eso sucede porque también yo no estoy mostrando ese amor hacia mis hijos. Dios nos corrige también duramente, pero nos corrige con amor, nos corrige con bondad. Por lo tanto, cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, no lo debemos hacer con mano dura en realidad. Debemos de hacerlo de una manera sabia. Debemos de pedir al Señor que nos dé las formas. Y realmente no le vamos a causar un trauma cuando lo lleguemos a hacer. No va a pasar nada. Una nalgada de vez en cuando es necesaria. Ahora también se puede caer en el lado contrario. Así como se puede ser excesivamente duro en la forma de corregir, en la forma de castigar. Y esto puede, de alguna manera, esto sí podría ocasionar que los hijos les rompiéramos el corazón, les bajaríamos la autoestima quizás, pero sobre todas las cosas, aquí Pablo lo que está tratando de decirnos es que cuidar que no alejemos con eso de la fe a nuestros hijos, porque no estamos demostrando que lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesús, que no estamos demostrando que lo hacemos para Él. Pero también no podemos ser demasiado suaves y permisibles. La permisividad produce una excesiva libertad. Y también demasiado hostigamiento y castigos severos pueden alejar a nuestros hijos de la fe. Ahora, por ahí con algunas personas, algunos hermanos, estoy hablando de hermanos en Cristo, quiero pensar que son hermanos en Cristo. Ellos tienen hijos y
y les permitían conocer cosas como ir a un bar, ahora le llaman también antros, estar ahí en esos lugares, bebiendo y perdiéndose realmente, porque lo hacían hasta perderse, y al otro día pues con la resaca, y pues yo a veces pues eso pues me ponía a pensar, y como hermano le cuestionaba, ¿no? Pues que eso no era correcto, y lo que él me decía es, bueno, yo se los permito porque para que nadie les cuente, para que ellos por ellos mismos vivan y decidan lo que es bueno. Pero eso no es nada bueno. Permitirles y conocer el pecado, al contrario, eso los va a alejar de Dios, porque les puede gustar más eso que las cosas del Señor. Y es mi responsabilidad como varón guiarlos a los pies de Cristo. Entonces tampoco puedo ser tan suave. Siempre debo de indicarles las cosas que agradan a Dios. Entonces, cuando decimos que no exasperéis a vuestros hijos, es decir, no caigamos en estos dos lados totalmente opuestos, ni ser muy severos hostigando, pero tampoco ser muy suaves, de manera que ellos pudieran alejarse. Y por eso Pablo dice que hagamos todo en el nombre del Señor. Ahora, ya vimos la vida familiar, como todo lo que Pablo les ha estado enseñando a los colosenses, todas estas cosas de la supremacía de Cristo, la doctrina del cristiano, y cómo Cristo transforma nuestra vida, cómo esta manera en que nos vestimos como santos se debe reflejar en nuestro hogar, con nuestras esposas, las esposas de los maridos, y con los padres a los hijos a los padres. Primer círculo, el hogar. Ahora, un círculo segundo, que es el círculo en donde nos desenvolvemos en nuestros trabajos, principalmente. Lo podemos ver a partir del versículo 22, dice: siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Ok. Entonces, no con esto Pablo está diciendo que está permitido tener esclavos. Simplemente que en ese contexto de esta cultura, en ese tiempo, pues así iba a ser, así sucedía. Y Pablo pues no iba a quitar eso por él. Sin embargo, tenía que cambiar la manera en que los nuevos cristianos, que de alguna manera eran esclavos, debían de conducirse delante de sus amos. Dice aquí que no sirvan al ojo del amo. En aquel entonces los esclavos tenían la fama de ser perezosos, tenían la fama de robar, y yo puedo entender eso un poco, porque si carecían de cosas, si carecían de ciertos beneficios, de ciertos derechos,
Y no lo estoy justificando, pero pues una persona sin Cristo pues comete pecado. Entonces, al faltarle estas cosas, pues, y tener este hostigamiento de castigo, de látigo, de látigo y de castigo físico, pues eso como que no te motiva a servir pues de buena gana, de buena manera. Y el carecer cosas tampoco te motiva quizás a desear algo que no tienes. Por lo tanto, Pablo, cuando se dirige a los esclavos, está pensando en esas cosas. Está pensando en cómo los esclavos ahora deben de dirigirse, dejando de hacer esas cosas y sirviendo de diferente manera a sus amos. Dice que no sirvan al ojo del amo. No solamente deberían de hacerlo, o no deberían de hacerlo nada más para agradar a aquel para el que trabajaban, sino que todo lo que hacen ahora como cristianos deben de hacerlo para el Señor, deben hacerlo para agradar al Señor. Ahora también, nosotros ahora no tenemos amos como tal, como no somos esclavos, pero los que estamos trabajando como empleados, esto también puede aplicar a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces vemos en nuestros trabajos la manera en que muchos desempeñan sus labores y sus tareas en el trabajo? Cuando no está el jefe, cuando no está el patrón, quizás andan por ahí perdiendo el tiempo, no están en su lugar de trabajo, no están haciendo sus tareas como debe ser. Pero cuando se presenta el amo, cuando se presenta el jefe, el patrón, pues hasta parece que no se les ven las manos y están ahí trabajando y casi se desviven, ¿no? Y eso me viene a la mente alguna vez un compañero de trabajo que cuando no estaba nuestro jefe, pues perdía el tiempo y andaba acá, digamos, chacoteando, cotorreando, por ahí dicen también. Pero cuando llegaba el patrón, o veía que, o no sé si le avisaban que ya llegaba el jefe, pues se ponía así como loco y entraba y se movía y hacía y a veces el jefe lo halagaba. Y eso me molestaba un poco, pero bueno, él no tenía a Cristo en su vida. Por lo tanto, nosotros de la misma manera debemos de hacer las cosas no para agradar a nuestro jefe, sino en todo tiempo estar desarrollando nuestras tareas y nuestras labores como si lo hiciéramos para Cristo. Y eso también habla de la manera en que lo hacemos, que tenemos que hacerlo de una manera excelente. Debemos de tener excelencia en todo lo que hacemos. No podemos ser mediocres. Tenemos que hacerlo todo como para el Señor, como hemos estado leyendo. Por lo tanto, ya no tenemos amos, pero sí tenemos a un amo que está en los cielos. Y a Él es al que debemos de agradar de esa manera, desempeñando nuestro trabajo como si fuera para Él, como para Él. Entonces, cuando nosotros pensamos de esa manera, en que nuestras labores y todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, entonces todo lo que haga
va a ser de una manera sincera, sin buscar ningún favor. Todo lo que hago debe ser para el servicio de Cristo. Y la única recompensa que debo esperar no es de mis superiores, sino de Cristo. Porque como ya había dicho, Él es nuestro único amo y Señor. Dice aquí, en el versículo 23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra promesa. Al igual que a los esclavos en aquel tiempo, por ser esclavos, que no tenían derecho a nada y que prácticamente no eran nadie. Cuando Pablo les dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, ¡wow! Esto es sorprendente. Decirle a alguien que prácticamente no existía, decirle a alguien que prácticamente sabía que no merecía nada, que no tendría nada, decirle que recibiría recompensa, una recompensa, dice, de una herencia, y que no es de este mundo. Por lo tanto, eso les hacía sentir que valían. Eso les hacía sentir que eran partícipes de algo. Asimismo nosotros. Es la manera en que debemos hacer nuestras cosas, sabiendo que esa es nuestra esperanza, esa es la promesa de la herencia. No por quedar bien, sino eso es lo que me debe de motivar, que lo hacemos para Cristo, que me dio algo, me hizo partícipe de algo, me hizo alguien para Él. Esa debe ser mi motivación, como lo vemos aquí, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Y eso es lo que nos debe de importar en todo lo que hagamos. Dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y esto Pablo se los dejaba muy claro a los esclavos. Como les había dicho, ellos podían cometer robo o seguir de alguna manera de perezosos. Y por eso es que les dice esto Pablo, que no hicieran injusticia los esclavos con sus amos, que hicieran lo que tienen que hacer. Dice, porque para Dios no hay acepción de personas. Dios trata el pecado por igual. El que roba, el que mata, el que miente, el que es rico, el que es pobre, hombre, mujer, niño, anciano. Dios no hace excepción de personas. Y a todos juzga por igual. Versículo 1 del capítulo 4 dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Ahora, así como Pablo dio esas instrucciones a los esclavos, ahora Pablo se dirige a los amos. Y con él es un poquito más breve con los amos. Quizás porque cuando Pablo estaba hablando de los esclavos, estaba recordando toda esta situación con Onésimo y Filemón. Como yo creo que era para que no pensaran que Pablo estaba socavando la actitud de Onésimo, sino que decía él que si algo te debía, yo lo pago. O sea, que no iba a quedar sin paga lo que ellos hicieran, de alguna manera. Pero ahora con los amos también se dirige
porque como cristianos también, amos cristianos ahora, con esta nueva vestimenta del Espíritu Santo, tendrían que cambiar su manera de tratar a los que estaban a su cargo. Que ya no fueran tan duros, que no fueran tan ásperos, sino que ahora fueran conscientes de la gracia de Dios. Y de este modo ser más perdonadores y benevolentes con quienes están bajo su responsabilidad. Entonces, si tenemos esta perspectiva cósmica, si tenemos esto en mente, que todo lo hacemos para el Señor y en el nombre del Señor, es lo que nos debe de concientizar la manera en cómo debemos de conducirnos también nosotros, en el caso de los que también tenemos gente a cargo. Yo tengo un jefe inmediato en mi trabajo, a quien le rindo cuentas, pero también tengo gente, a mi vez, tengo gente a cargo, a mi responsabilidad. Y a veces podemos caer en el pecado de tener el poder y de no tratar bien o exigir demasiado a la gente que está a nuestro cargo. Y eso no es un buen testimonio. Eso no habla bien de nosotros como cristianos. Tenemos que ser bondadosos, tenemos que demostrar ese amor con los que están a cargo, con los que tenemos bajo nuestra autoridad. Ahora, el propósito de esos mandamientos, por lo que Pablo escribió esto a los colosenses, no era decirnos cómo tenemos que ordenar nuestras familias, sino que nos dice cuál debería de ser la motivación por lo que hacemos esas cosas en nuestra vida como cristianos. ¿Cuál es la motivación que debe regir nuestras relaciones familiares, personales, laborales, sin importar cuál sea nuestra posición, ya sea que sea la esposa, ya sea que seamos esposos, ya sea que seamos padres, ya sea que seamos hijos, ya sea que seamos empleados, ya sea que seamos patrones? Pablo nos está diciendo la manera en que en cómo debemos de conducirlos, cuál es nuestra motivación, cuál es nuestro modelo. Y ese modelo es Cristo. Tenemos que permitir que el señorío de Cristo controle todas nuestras áreas, en el hogar, en nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, en nuestras relaciones laborales, y todo esto podemos abarcarlo también hasta a nuestras relaciones más extendido, a nuestras relaciones con amigos, con familia no directa, con nuestros vecinos, con todo aquel con el que nos desenvolvemos. Y cuánto más en la propia congregación. Cuando estaba estudiando esto, cuando estaba leyendo esto, y cuando estaba escuchando todo lo que nuestros hermanos nos compartieron anteriormente, Rodri, me hacía pensar verdaderamente, y en algún momento lo posteé en mi Facebook, cuando escribimos todo ese deseo de volvernos a reunir como iglesia, cuando posteamos que extrañamos
a nuestra amada iglesia, porque sí lo extrañamos, sí deseamos nuevamente volver a congregarnos y estar practicando todos estos frutos que deberíamos de tener como cristianos. Y todo ello es un reflejo de la familia. Y cuando decía, ¿por qué anhelábamos regresar a la iglesia? Escribía, si queríamos regresar solamente porque, bueno, sí extraño a mis hermanos, pero ¿a quién extraño más? Con los que son mis amigos, porque dentro de la familia de Dios hay varios círculos de intimidad. Está un círculo que es toda la iglesia, que es el primer círculo, digamos. Luego hay un segundo círculo un poco más cerrado, que es con los que me relaciono un poquito más. Luego hay otro círculo en donde ya seleccioné a diferentes hermanos con los que tengo cosas más afines. Y luego hay un último círculo, que es con el que tengo más intimidad. Entonces, cuando vemos en los versículos anteriores la manera en cómo vestirnos como escogidos y santos amados, de traerle misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, ¿verdad? Y Rodi nos decía eso. Y yo me ponía a pensar, si esto se alargara más, y si por alguna razón Dios sabe, yo no sé, cuando me congregaba yo había perdido ya mi comunión con alguien, y no estoy mostrando esto que Pablo está diciéndole a los colosenses. Ya no me puse a cuentas con él. No solamente debemos añorar el regresar a la iglesia, a la congregación, por los que me caen bien, los que me hacen sentir bien o con los que me siento bien, con los que más tengo comunión. Debo de anhelar a toda la iglesia. ¿Cuánto más a los que son difíciles o para los que soy difícil? Mi anhelo es volver a verle y arreglar las cosas y estar en paz con Dios. Porque dice en el versículo 23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y en la parte B del versículo 1 del capítulo 4 dice, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Todos vamos a entregar cuentas con el Señor. Y no solamente de nuestra familia, no solamente en nuestras labores, sino en la relación que tenemos con todos. Hermanos, yo les insto nuevamente a que todo lo hagamos para el Señor. Todas las cosas. Y los dejo con este versículo nuevamente. Que todo lo que hagamos, hacedlo de corazón como para el Señor. Dios bendiga su palabra. Y vamos a hacer una oración. Padre Santo, alabado sea, Señor, alabado sea tu nombre. Gracias por esa salvación. Gracias porque podemos ver, Señor, cómo se está haciendo tu voluntad.
Tú sabrás cuándo decides terminar con esto. Y que todo esto que estamos pasando, Señor, sea y sirva para poder meditar más en tus cosas, Señor, en tu palabra, en cómo atender a estos mandamientos, Señor, primeramente con la familia. De qué nos sirve quizás tener mucha teología, tener mucha doctrina, si nos falta la parte espiritual. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por la tecnología que tú nos permites tener, Señor, que tú nos permites usar. Padre Santo, yo te pido que tú nos ayudes a perdonar, Señor, pero también permítenos pedir perdón, Señor, que olvidemos nuestros derechos, que veamos primeramente los derechos de los demás antes que nosotros. Gracias por tu palabra, gracias porque nos muestras la manera en que las esposas deben de amar a sus esposos, la manera en que los esposos deben de amar a sus esposas. Gracias porque nos muestras también la manera en que debemos de instruir a nuestros hijos y cómo los hijos deben de obedecer a sus padres. Gracias porque tu palabra nos enseña también cómo conducirnos en nuestras labores diarias, Señor, en nuestras relaciones personales. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. A ti te damos la honra y la gloria. Y que tú nos ayudes a que todo lo que hagamos, lo hagamos para ti. Lo hagamos en tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.